Bienvenidos al Ministerio Esperanza. Se llama Ministerio Esperanza porque está bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. Hoy voy a compartir con ustedes con mucho cariño dos temas. Uno es el don del dominio propio y el segundo tiene el título de Antes de irse, se quedó con nosotros. Y le pedimos a nuestra Madre Santísima su intercesión al Espíritu Santo que nos ilumine a mí para que pueda hablar y que nos toque nuestros oídos y nuestro entendimiento para recibir su mensaje con amor. Todo esto te lo pedimos, Papá Dios, y te lo pedimos a ti, Señor Jesús, en tu nombre santísimo. Bendice este momento, bendice este tiempo, bendice estas dos temas, estas dos enseñanzas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un don del Espíritu Santo que se llama dominio propio y consiste en mantener orden y dominar nuestra propia voluntad, para no dejar que las mentiras de Satanás dominen nuestra voluntad. Si no le pedimos a Dios este don y aceptamos este don, porque debemos de aceptarlo, es muy fácil pedir. Al pedir nosotros el don, nuestro Señor nos lo concede porque dice su palabra, pidan y recibirán. Lo difícil es aceptar este don, porque no queremos ningún dominio sobre nuestra voluntad. Al contrario, nuestra humanidad, en su debilidad, es tocada por el demonio de la soberbia y le da a la persona el deseo de querer controlar la voluntad de los demás, de quienes nos rodean, de los más cercanos. Y si eso pasa, tendremos los ojos cerrados a la verdad y habrá confusión y desobediencia. Nuestro Señor Jesús nos enseña ese dominio propio cuando estaba en la cruz. Y los sacerdotes le gritaban, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él podía haberles demostrado que Él es Dios y bajarse de la cruz, pero tuvo dominio propio y se quedó ahí para que se cumpliera la voluntad del Padre y no la suya. Dios conoce nuestro corazón, nuestros deseos. Él sabe si nuestro deseo es servir a Dios o servirnos de Dios. Él también sabe cuál es la voluntad y la verdadera intención que está en la profundidad de nuestro corazón. Nosotros podemos ser hipócritas y engañar a los demás, pero la mirada de Dios traspasa la hipocresía. A Él no se le engaña. Nosotros necesitamos este don para que nuestra alma, que es donde habita Dios, donde llevamos su imagen, tenga dominio sobre las rebeldías de nuestro espíritu y sean quitadas las vendas de los ojos, como dice su palabra, yo quitaré las vendas de sus ojos y destaparé sus oídos. Nosotros, para poder escuchar al Señor y poder ser obedientes, necesitamos que Dios Espíritu Santo nos dé este don. Y debemos aceptarlo, porque si no lo aceptamos, le estamos dando la autoridad al diablo a que nos convenza con sus mentiras y nos haga caer y perdamos la humildad, la obediencia y el respeto. Si no hay humildad, queremos dominar el momento, atraer la atención hacia uno mismo. No queremos obedecer porque el demonio nos dice que nosotros tenemos la razón. Nos ofusca la mente y perdemos el respeto a los demás, considerándolos inferiores a nosotros. Y queremos imponer nuestra autoridad sobre los demás y dominar el tiempo y el momento.
La primera persona que tienes que dominar es a tu espíritu rebelde. Dominar tu propio pensamiento, dominar tu propia actitud, practicar la humildad y no la soberbia. Como dice la palabra de Dios, el que quiera ser el primero, que se haga servidor de los demás. Amén. Oración. Señor Jesús, delante de ti yo reconozco que muchas veces en mi vida yo no he aceptado este don y no he tenido dominio propio. Hoy me arrepiento y te pido perdón y confío en tu infinita misericordia que me perdonarás y sanarás las heridas que por mis caprichos y desobediencia causé en la vida y en la dignidad de los demás. Por favor, transforma mi mente y dame un corazón humilde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Ahora vamos a pasar a la siguiente enseñanza. En la lectura de Mateo 22:17, Marcos 14:12 y Lucas 22:7 y Juan 13, nos habla sobre la cena pascual, la última cena. Esa fue la cena cuando nuestro Señor instituyó la Eucaristía, la Santa Misa. Esta es una festividad muy especial para el pueblo judío, desde los tiempos de Moisés, celebrada cada año, porque conmemora el día en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Pascua significa que la muerte pasó de largo y no entró a las casas que tenían la sangre de aquel corderito pintada arriba de las puertas. Ellos continúan la historia año con año y es importante que las familias se reúnan y lleven a cabo esta conmemoración con todo el ritual. Jesús había celebrado esta fiesta con su familia desde que era pequeñito y cada uno de sus amigos también. Pero en este año, cuando él tenía sus 33 años, esta celebración sería muy especial en el cielo y en la tierra, porque se celebraría la nueva alianza, la alianza de Dios con la humanidad. Unos días antes de la cena, Satanás entró en Judas Iscariote y fue a hablar con los jefes de la policía del templo y con los jefes de los sacerdotes para hacer el trato de buscar la ocasión apropiada para entregar a Jesús por 30 miserables monedas. Yo creo que cuando Judas Iscariote fue escogido como uno de los apóstoles, su fe era ardiente, pero poco a poco se hizo tibia y se apagó. Y esa falta de fe abrió la puerta para que entrara Satanás en él y lo hiciera su instrumento. Ahora, en la cena judía, la preparación de esta cena es muy especial y principia con el rito de tocar un cuerno de borrego, como si fuera una trompeta. Se llama shofar. ¿Qué es un cuerno de borrego? Que representa aquellos cuernos que sonaron en cada tribu de Israel el día en que Dios liberó de la esclavitud a Egipto. De la esclavitud de Egipto, liberó a su pueblo, disculpen. Cuando nuestro Señor, cuando Moisés liberó, o Dios liberó a través de Moisés a su pueblo de aquella esclavitud de Egipto, entonces cada tribu tenía ese cuerno de borrego y lo tocaba como si fuera una trompeta. El día de hoy, en la celebración de la Santa Misa, con el canto de entrada, agradecemos a Dios
con alegría por nuestra liberación de la esclavitud del pecado a través de la muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor. Ahora, un cordero sin mancha es otra parte de esta celebración judía, es eso, la limpieza, el perdón de los pecados. Por eso, las familias en aquel tiempo iban al templo a comprar y a sacrificar un cordero y donar la sangre al templo para que fuera vaciada sobre el altar para el perdón de los pecados. Luego el cordero debía de ser asado y se servía en la cena como parte del ritual. Regularmente, muchas familias, después de terminar esta celebración, compraban un borreguito. Y ese borreguito se lo llevaban a vivir con la familia. Era como una mascota, vivía allí entre todos. Compartía, jugaba con los niños, recibía el cariño de los adultos, les daba mucho amor también ese corderito, porque así ellos, en su creencia, decían que los pecados de toda esa familia caían sobre las espaldas de ese corderito que criaron desde chiquito. Y llegado el día de la cena pascual, llevaban este corderito al templo, allí lo mataban y donaban su sangre para que se pusiera sobre el altar para el perdón de sus pecados. Y en esa acción llevaba una oración en la que se le da gracias a Dios por este corderito sin mancha que se había sacrificado para el perdón de su culpa. Pero este día de la última cena de nuestro Señor Jesús no se pudo preparar nada con días de anticipación, porque Jesús ya sabía que los sumos sacerdotes lo querían arrestar. Fue ese día cuando los discípulos le preguntaron que en dónde iban a tener la cena de Pascua. Solamente faltaban unas horas para la cena y son muchos los preparativos. A lo mejor no hubo tiempo para comprar el corderito, para llevarlo al templo, pero esta vez, en esta cena, Jesús mismo sería el cordero sin mancha, sacrificado para el perdón de los pecados. Su sangre derramada no sobre el altar del templo judío, sino sobre el altar de la cruz. Pero hoy, en la misa, el Padre besa el altar, porque ahí se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús y la presencia viva de Dios Espíritu Santo, transformando el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Dios mío, qué amor tan inmenso por nosotros, que te trajo desde el cielo hasta la cruz. La nueva familia. La ley judía decía que en el seno de cada familia sea celebrada esta cena. Pero ese día, el día de la última cena, a diferencia de otros años, cuando tal vez cada uno de los apóstoles celebraba con sus respectivas familias, al igual que nuestro Señor, había llegado el día de la cena pascual y todos estaban juntos. Nuestro Señor era el único que sabía que esta sería su última cena. Esto lo vemos en Juan 13. Y la quería celebrar con sus amigos, su nueva familia. Esto lo encontramos en Lucas 22, 15 y 16. Las horas iban pasando y nuestro Señor Jesús estaba pensativo. Y le preguntaron dónde harían esta celebración de la cena pascual. Nuestro Señor Jesús envió a Pedro y a Juan a la entrada de la ciudad y les dice que cuando vean a un hombre que lleva cargando un cántaro de agua, lo sigan y donde entre, esa es la casa, y que preparen ahí lo necesario. Esto lo encontramos en Lucas 21, del 8 al 22.
El que cargaba el cántaro de agua era un ángel, porque en ese tiempo los hombres no cargaban cántaros de agua. Así que aquel que encontraron, aquel hombre que cargaba aquel cántaro del agua, era un ángel. Y el huerto de Getsemaní, o sea, el huerto de los olivos, estaba muy cerca de esa casa. Hoy, esa cena del Señor y en compañía del Señor es la Santa Misa. En aquel día, un ángel en forma de hombre cargaba el agua y le señaló dónde celebrarían la cena pascual. Hoy, cuando entramos a la iglesia, cuando vamos a misa, lo primero que encontramos es el agua bendita. Gloria a Dios. Ahora, la levadura y la hipocresía. Era la costumbre judía que mientras se va preparando esta cena por 7 días, no se coma nada que tenga levadura y nada que esté fermentado. Eso lo encontramos en Éxodo 12:19. Moisés ya les había explicado que Dios deseaba que de ese día en adelante fueran como ese pan sin levadura, sin hipocresía, igual por dentro que por fuera. Y también nuestro Señor les recuerda que un pequeñísimo pedacito de levadura afecta toda la masa y la echa a perder. Y así es un pedacito de hipocresía, echa a perder a toda la persona. Nos lo dice San Pablo en 1 Corintios 11:23 al 29. Y nos recuerda que no debe de haber hipocresía en la persona cuando reciba la sagrada Eucaristía. No debe de haber hipocresía en la persona cuando se acerca y reciba la sagrada Eucaristía. Porque si la hay, se condena. Se encienden las velas. También al comienzo de esta celebración judía se encienden las velas y recitan una oración que dice: bendito sea Señor Dios, Rey del universo, porque nos santificas con los mandamientos y nos has permitido llegar a este momento para que mientras celebramos esta cena con las velas prendidas, recordemos que el Mesías traerá la luz al mundo. Esta es la primera oración. Y yo creo que mientras la rezaban, se acordaban cuando nuestro Señor Jesús les había dicho: yo soy la luz. Eso lo vemos en 2 Corintios 4:6. Hoy, cuando se encienden las velas en el altar para iniciar la Santa Misa, damos testimonio que Cristo Jesús es la luz. Y recordamos que cuando tenía 40 días de nacido, la Virgen y San José lo llevaron al templo a presentarlo y a consagrarlo a Dios. Y allí Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios y declaró: mis ojos han visto a tu Salvador, luz para iluminar a todos los pueblos. Esto lo encontramos en Lucas 2, del 29 al 32. Esas velitas encendidas también nos recuerdan las profecías que Jesús es el Mesías nacido de la Virgen. Y eso lo encontramos en Isaías 7:14. Ustedes ya están limpios. En la costumbre judía, la gente rica tenía sirvientes que lavaran los pies a los invitados a esta cena especial. Nuestro Señor era pobre y sus amigos también. Y ese día de la última cena, nuestro Señor mismo se quitó su manto, se amarró una toalla y se puso a lavarle los pies a cada uno. Esta acción los sorprendió y nuestro Señor Jesús les explica y les enseña con la acción cómo desea que se comporten unos con otros de hoy en adelante y cómo debe de ser el servidor. Y también les dice que por su palabra ya están limpios, excepto uno,
Judas Iscariote, el traidor, pero a él también le lavó los pies, dándole la última oportunidad de que se arrepintiera, porque a Judas le quedaban poco tiempo de vida. Yo creo que esta acción de nuestro Señor Jesús de lavarles los pies fue parte de la ordenación sacerdotal de los apóstoles. Y cómo le duele a nuestro Señor cuando uno de sus sacerdotes, a quien escogió para ser ministro de su palabra y de sus sacramentos, ese hombre pierde su fe. Y aunque nuestro Señor le lavó los pies, no quedó limpio como los demás, porque este hombre en su corazón rechazaba a Jesús. Y ese era Judas Iscariote. También esta acción de nuestro Señor Jesús pasó a ser parte del rito de entrada de la Santa Misa, cuando se rocía con agua bendita a la consagración. Y se pide, cuando se rocía con agua bendita a la congregación y se pide perdón por los pecados con la oración del acto penitencial que comienza diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y continúa la oración. Al terminar la oración del acto penitencial, el sacerdote da la absolución con la siguiente oración, diciendo: que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La primera copa. Enseguida, en el rito judío se le sirve a cada persona 4 copas de vino, que se consumen en tiempos separados. Cada una representa una parte de la alianza de Dios con su pueblo y conlleva una oración especial. La primera copa de vino es la copa de la santificación y representa la promesa de Dios que dijo: yo los libraré del yugo de la esclavitud de los egipcios. Y la oración especial dice: bendito sea Señor nuestro, Dios del universo, creador de la fruta de la vid, que de entre todas las naciones nos has escogido a nosotros y nos has santificado con tus mandamientos. Amado Señor y Dios nuestro, que nos has dado esta fiesta de Pascua para aniversario de nuestra libertad, honrando nuestra partida de Egipto, porque nos has escogido para santificarnos más que a la otra gente. Y en tu fiesta santa que tan amablemente nos das alegría y felicidad. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Ahora, en Lucas 17 y 18 dice que como nuestro Señor Jesús era el celebrante, el rabí, recibió la copa y dio gracias a Dios. Tal vez solo dijo parte de la oración de costumbre. Y esta vez no tomó de esa copa de la santificación. Tal vez porque ellos después se dieron cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, es santo. Por eso solo la recibió, hizo la oración y pasó la copa a sus apóstoles, diciéndoles que se la repartieran entre todos ellos, porque él ya no volvería a tomar del jugo de la vid hasta que esté en el reino de Dios. Yo creo que cada uno de ellos sabía la oración y al repartirse la copa la iban rezando. Se lavan las manos. En esta celebración especial, el lavado de las manos forma parte del ritual de la santificación, igual que la primera copa, y conlleva una oración de bendición que dice: bendito seas, Señor Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y has ordenado el lavado de las manos. En la Santa Misa, en la liturgia de la Eucaristía, el sacerdote presenta las ofrendas, el vino y el pan sobre el altar, y al pie del altar nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán,
y después de presentar las ofrendas se lava las manos antes de la consagración. Ahora, el agua salada y el perejil. En Éxodo 12, del 21 al 27, el manojo de hisopo era perejil, y es muy importante en esta cena de Pascua, como nos lo dice la Escritura. La noche en que Dios liberó a su pueblo, se usó el perejil para empaparlo de la sangre del cordero sacrificado y marcar los postes de las puertas para que sus hijos no murieran. Y hasta el día de hoy se usa el perejil no solo para recordar cómo se usó el día de la liberación, sino que hoy, en la conmemoración de la cena pascual judía, también se usa. Se moja con agua salada. Esta agua representa las lágrimas derramadas durante su esclavitud. En esta noche, al llegar a este punto de la celebración y sabiendo que esta sería su última cena, la última vez que estaría así reunido con sus apóstoles, porque uno de ellos lo iba a entregar. 12 hombres que él mismo había escogido y que lo habían acompañado y recibido sus enseñanzas, pero uno había perdido la fe, había dejado de creer en Jesús. Y era la parte de la traición que más le dolía. Y su gran tristeza era evidente. Su voz se quebraba, se quebrantaba, y sus lágrimas se asomaban a sus ojos. Y frente a él, aquel pocillo con agua salada y la ramita de perejil. Y la oración acostumbrada que dice: bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador de los frutos de la tierra, así como el color del vino es rojo y representa la sangre del Cordero Pascual, también esta ramita representa el hisopo que fue usado para poner la sangre del Cordero Pascual sobre los postes de las puertas, y esta agua salada representa las lágrimas derramadas en Egipto, y también el cruce del Mar Rojo con su agua salada. Ahí termina la oración. Yo creo que nuestro Señor Jesús no pudo decir esta oración porque Él sabía que esta vez y para siempre la sangre que salvaría de la prisión del pecado no solamente a los judíos sino a toda la humanidad sería la sangre de sus propias venas. Y el pueblo no cruzaría el Mar Rojo hacia su libertad, sino las puertas del cielo hacia la felicidad eterna, tanto del alma del ser humano como de Dios, Padre, quien sufrió muchísimo desde la desobediencia de Adán y Eva. Las puertas del cielo se cerraron entonces, pero hoy serían abiertas por el sacrificio de su divino Hijo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero en este momento, en esta cena, Jesús, con su voz triste y quebrada y su tristeza a flor de piel, dijo: uno de ustedes me va a entregar. Eso lo vemos en Juan 13:21 y en Marcos 14:18. Jesús desenmascara al traidor. En la costumbre judía, dentro de la celebración de la cena pascual, hay un momento en el cual las personas más jóvenes, a veces niños, deben hacer la pregunta siguiente: ¿por qué esta noche es diferente a otras noches? Y quien dirige la celebración contesta esta pregunta relatando la historia de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Esa era la costumbre, pero en este día y en este momento, los apóstoles querían saber quién era el traidor y preguntaban: ¿seré yo? Juan, que era el apóstol más joven, regularmente él sería el encargado de hacer la pregunta acostumbrada de por qué esta noche era diferente. Sin embargo, hoy, agobiados al darse cuenta que había un traidor entre ellos, querían saber quién era ese traidor. Y Juan, inclinándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Y Jesús le dijo:
voy a mojar un poco de pan. A quien se lo dé, ese es. Y se lo dio a Judas Iscariote. Inmediatamente Satanás entró en Judas y Jesús le dijo a Satanás que estaba dentro de Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se salió. Eso lo leemos en Juan 13, 21 al 29. 3 de los 4 evangelios narran que Judas y Satanás salieron de allí antes de que nuestro Señor Jesús instituyera la Sagrada Eucaristía. Lo vemos en Mateo 26, 25, Marcos 14, 18 y Juan 13 del 25 al 27. La despedida. El amor de nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús tiene hacia sus apóstoles, se hace sentir profundamente en su discurso de despedida y las instrucciones que les da. Nos dice el Evangelio que en cuanto Judas salió, se sintió el alivio. Dios se glorifica en ese instante en su divino Hijo Jesús. Lo vemos en Juan 13, 31. Enseguida principia su discurso y Dios Padre habla por boca de su Hijo. Lo vemos en Juan 13, 33. Luego les da el mandamiento del amor. Dios Padre le dio a Moisés las tablas de la ley que contienen los 10 mandamientos. El primero dice: amarás a Dios. Y hoy Dios Hijo nos da un mandamiento nuevo. Cuando les dijo a sus apóstoles: mi mandamiento es este: ámense unos a otros como yo los he amado. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vemos en Juan 15, 12 y 13, 34. Satanás acudiría a los primeros sacerdotes. Enseguida les dice nuestro Señor que lo van a apresar. Ya estaba escrito, y que va a ser tratado como criminal, y que ellos se van a desorientar. Y le dice a Pedro: Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, pero nuestro Señor Jesús ha pedido por Pedro para que su fe no se venga abajo. En Lucas 22, 31 y 37. Cuando Jesús, sacerdote eterno, intercede frente al Padre para que la fe de sus sacerdotes no se venga abajo y ellos fortalezcan a sus hermanos sacerdotes. Y también intercede por nosotros para que nuestra fe no se venga abajo. En ese momento, Pedro está dispuesto a seguir a Cristo y a morir por él. Pero nuestro Señor le dice a Pedro, frente a todos, que en unas horas lo negaría. Eso lo vemos en Juan 13, 36 y Mateo 26, del 33 al 35. Jesús es Dios. Luego Jesús descubre ampliamente su divinidad. Él es Dios, la palabra de Dios encarnada, el Hijo de Dios vivo. Lo vemos en Juan 14, del 1 al 14. Luego viene la fracción del pan. El siguiente paso dentro del orden del ritual judío de esta cena pascual es el siguiente: lo que ellos llaman la fracción del pan. Frente a la persona que dirige la celebración se encuentran 3 panes sin levadura. Parecen galletas cuadradas, como de 5 pulgadas por cada lado. Le llaman matzah. Y son acomodados sobre una sobre otra y envueltas en un mantelito especial llamado matzatash, que significa unión. En la Santa Misa se llama corporal. Es un mantelito que se extiende sobre el altar y sobre él se hace la consagración del vino y del pan. El ritual judío se realiza de la siguiente manera. El que es el líder y está guiando el ritual lee en voz alta de los escritos del Torah, o sea, el Viejo Testamento, el libro del Éxodo,
12, capítulo 12 del 1 al 13, la historia de cómo Dios liberó a su pueblo y terminando la lectura destapa las 3 mazas y las toma en sus manos con todo y el mantelito especial. Las eleva al cielo y todos los presentes recitan lo que ellos llaman la bendición, diciendo: este es el pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Que aquellos que tengan hambre entren y coman de él, y todos los que estén desesperados vengan a celebrar la Pascua. Ahí termina la oración. En el presente de hoy la celebramos aquí. Oh, discúlpenme, ahí no termina la oración. Continúa diciendo: en el presente de hoy la celebramos aquí, pero el próximo año esperamos celebrarla en la tierra de Israel. Este año somos sirvientes aquí, pero el año próximo esperamos ser hombres libres en la tierra de Israel. Y aquí es donde termina la oración. Enseguida, quien dirige toma el pan que está en el centro, no el de abajo, no el de arriba, sino el del medio. Lo parte por mitad, toma una mitad y la deja en medio de las 2 enteras, donde estaba antes, y la otra mitad se envuelve en una servilleta y la esconden. Y al final de la cena los niños la buscan y la encuentran. Esto de envolverla, esconderla y encontrarla se llama afikomen, que quiere decir aquello que viene después. Yo una vez escuché a un rabí judío que decía que en todo el tiempo de la historia no entendía por qué eran 3 panes de matzá, bien acomodados, una sobre otra. Y lo entendió claramente cuando comprendió que Jesús es el Mesías. Entonces se dio cuenta que los 3 panes representan a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y que el esconder la mitad del pan significa los 3 días que Jesús estuvo en la tumba antes de su resurrección. Y el hecho de que son los niños los que buscan este pan escondido significa que son los hijos de Israel quienes deben de encontrar al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, sigamos orando por Israel para que reconozcan y amen a Dios Hijo, Cristo Jesús, el verdadero y único Mesías. Ahora, este es mi cuerpo, dice Jesús. Nuestro Señor Jesús y sus apóstoles habían repetido en años anteriores esta oración de la fracción del pan, pero hoy el Señor Jesús, que es el rabí que dirige la celebración, tenía frente a él estos 3 panes, y la oración no sería la de costumbre, porque ese pan no sería más el pan de la aflicción, sino su propio cuerpo. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio con la orden de que comieran todos de él, diciendo: este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Aleluya. En cada misa, obedientes a sus mandatos en memoria de Cristo, recibimos su cuerpo vivo en la fracción del pan. Aquella tradición de poner la mitad del pan sin levadura en una servilletita y esconderla, lo que ellos llaman afikomen, que quiere decir lo que viene después, nuestro Señor no lo hizo, porque este momento era ese después. Había terminado la espera. El Mesías esperado estaba ahí frente a ellos, vivo, facilitando ese encuentro. Solo bastaba creer en sus milagros, en su palabra, en su presencia viva. Verdaderamente esta noche era diferente a otras noches. Jesús hacía grandes cambios. Les dijo a sus apóstoles que ese pan bendecido y partido era su cuerpo y que debían comerlo. Ellos estaban asombrados. La segunda copa de vino.
El siguiente paso en el ritual judío es tomar de nuevo la servilleta que cubría el pan, extenderla sobre la mesa y servir sobre ella la segunda copa de vino. Y los niños hacen 4 preguntas acerca de esta noche especial: que por qué el pan sin levadura, que por qué hoy no hay vegetales sino hierbas amargas, que por qué tienen que mojar el perejil en el agua salada, que por qué no se pueden sentar derechos sino recargados en la mesa. Y los adultos contestan que por haber salido con urgencia de Egipto no hubo tiempo de hornear el pan, así que la masa sin levadura se coció con el sol mientras caminaban por el desierto. Y fue así como se convirtió en matzá. Las hierbas amargas y la pasta de rábanos les recuerdan la amargura de la esclavitud. El perejil y el agua salada representan sus lágrimas. Y una pasta hecha con manzanas, nueces y vino representa el barro con que hacían los ladrillos cuando eran esclavos. Un huevo cocido les recordaba que Dios los fortalece y les dará nueva vida. Y recargarse en la mesa es signo de libertad, porque en el tiempo de su esclavitud solo los que eran libres podían recargarse en la mesa. Después de contestar las preguntas, se narra otra vez cómo Dios los liberó de la esclavitud y los sacó de Egipto. Y luego repiten las palabras que Josué le dijo a toda la gente. Esto dijo nuestro eterno Dios de Israel. Sus antepasados vivían al otro lado del río Terá. El papá de Abraham y de Nabor, y ellos servían a otros dioses. Y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo guié a través de la tierra de Canaán, y multiplicando su descendencia le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y le di a Esaú en posesión el monte Seir. Pero Jacob y sus hijos fueron en dirección a Egipto. Y luego oran así: bendito seas, Dios Santísimo, que determinó el fin del cautiverio para realizar su promesa y su alianza que hizo con nuestro padre Abraham, cuando le dijo que sus descendientes serían esclavizados por 400 años en una tierra extraña, donde el faraón trató de matar a todos los varones, pero Labán, el de Siria, planeaba eliminar a Jacob y a todos los suyos, pero Jacob se fue a Egipto. Ahí se volvió una gran nación, un pueblo numeroso, y allí fueron esclavizados, pero Dios escuchó su clamor y los liberó con grandes signos y maravillas. Fue Dios quien los liberó con sus brazos fuertes. No fue ningún ángel ni serafín, sino el mismo Dios. Y aquí termina la lectura. Luego mencionan las plagas que Dios envió sobre Egipto y enseguida cantan un himno largo llamado Dainu, que significa hubiéramos estado satisfechos. Y eso es la estrofa que la gente responde después de cada verso que narra las maravillas que Dios hizo por su pueblo. Hubiéramos estado satisfechos. Hoy en la Sagrada Misa vemos esto reflejado en el Salmo responsorial. Enseguida, todos toman en sus manos la segunda copa de vino, y el que dirige les dice que el propósito de esta segunda copa es que al ver el color rojo de vino, le recuerde la sangre del Cordero sin mancha, que fue sacrificado para salvarnos la vida en la noche de su liberación. Y también se recuerda lo que está escrito en el libro de Levítico 17, 5, 6 y 11. La orden que les dio Dios a Moisés después de que salieron de Egipto, que dice que las víctimas, los animalitos que sean sacrificados en el campo, las ofrezcan como sacrificios de comunión. El sacerdote derramará su sangre sobre el altar, porque la vida
del ser mortal está en su sangre. Y yo les di la sangre como un medio para rescatar su propia vida cuando la ofrecen en el altar, pues la sangre ofrecida vale por la vida del que ofrece. Y desde entonces la gente ofrecía la sangre de animalitos como sacrificios de comunión con Dios y en reparación por sus pecados. Y era esto lo que hacía tan especial la sangre de ese corderito sin mancha en esa cena pascual. Y para ellos era importante recordar todo esto. Pero nuestro Señor Jesús se brincó esta parte y pasó a la última parte del ritual de la segunda copa, que es levantar la copa y hacer una oración diciendo: bendito sea Señor Dios, Rey del universo, por este vino, fruto de la vid. Hoy en la Santa Misa estas son las primeras palabras de la oración al presentar ante Dios la ofrenda del vino. Esta es mi sangre. Los apóstoles y nuestro Señor sabían todo este ritual, lo repetían cada año. Tal vez hoy recordaban la cena del año anterior, pero en este momento, frente a Jesús, quien acababa de decir: esto es mi cuerpo, tomen y coman, y todavía no salían de su asombro cuando nuestro Señor Jesús tomó en sus manos la copa de vino y elevándola, bendijo a Dios y dio gracias y luego les dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Tomen y beban todos. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Esto lo encontramos en Lucas 22:20, Mateo 26:27-28 y Marcos 14:24. Ahora, el misterio milagroso de la consagración. En este momento, aquel pan y aquel vino fue convertido en su propio cuerpo y en su propia sangre. Ellos quedaron muy maravillados. Jesús estaba vivo y ahí frente a él, en sus manos estaba su propio cuerpo vivo y su propia sangre. Y el Señor les daba una orden: coman y beban. Y por primera vez y por siempre los apóstoles estuvieron en completa comunión con Dios Hijo Cristo Jesús. Comieron su cuerpo y bebieron su sangre. Y recordaron aquella predicación suya cuando la gente pedía señales para poder creer en él y le decían que Dios alimentó a sus antepasados con maná. Y Jesús les dice: yo soy el pan bajado del cielo. Y les dijo también: el que come de mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Muchos de sus discípulos no comprendieron esto en aquel momento. Sus palabras: comer su carne, beber su sangre y vivir para siempre. Y pensaba que nunca iban a morir, que seguirían en sus cuerpos y ni siquiera se harían viejos. Jesús sabía lo que pensaban y les dice: el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu, por eso dan vida. Nuestro Señor Jesús deseaba que comprendieran que Él mismo es la palabra de Dios hecho hombre, y que todo fue creado por Él y para Él, y que en su palabra habita Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da vida a lo creado. Pero algunos de los discípulos no lo comprendían y lo abandonaron. Él se puso triste, sintió el abandono de aquellos que consideraba sus amigos y que habían caminado con él y habían escuchado sus predicaciones. Hoy lo dejaban. Y con la tristeza en sus ojos volteó hacia sus apóstoles y les preguntó si ellos también querían dejarlo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo una gran declaración: